Esa es la tragedia de Venezuela. Ese columpio entre la mentira y la pseudo verdad. Este viejo, aquí está Arturo Uslar, con dos retardados mentales, y el intelectual de la charneca, Chivo Negro, Oscar Llanes, diciendo verdades, medias verdades y totales falsedades. Por eso es que Venezuela está en el hueco en que se encuentra, ya en 30 años de horror. Este genio, Arturo Uslar, muy bueno para la copia. Yo la verdad que ni siquiera las lanzas coloradas me las trago, ¿no? Las leí porque me obligaron. Lo que sí me gustaba mucho era sus valores humanos por televisión, ¿no? Porque el tipo tiene muy buena memoria repetitiva y entiende algunas cosas básicas de economía. Y tiene razón cuando plantea que Acción Democrática no hubiera existido si no es por el golpe con Pérez Jiménez y Llovera Páez y Mario Vargas, los tenientes coroneles del 18 de octubre de 1945, porque el único partido que existía en Venezuela, como siempre en la historia, los partidos se establecen y se forman en el gobierno. Era el PDB de Medina. Además, Medina era, como dice Uslar, un hombre absolutamente demócrata. En el gobierno de Medina no había un solo preso político. Todos los partidos estaban legalizados. Fue un extraordinario presidente. Dio hasta una cátedra en el Congreso de los Estados Unidos cuando habló, invitado pues por Roosevelt, y dictó cátedra sobre democracia y lo que iba a ocurrir en Venezuela si hubiera continuado su gobierno, lamentablemente destruido por ese golpe lamentable de Rómulo con los tenientes coroneluchos de la época, en el 18 de octubre de 1945. Yo no tengo duda que Uslar hubiera sido el primer presidente electo de Venezuela. Eso es así, porque el PDB ganaba las elecciones con el 90% de los votos. Así son los partidos en el poder. Acción Democrática, recuerdo que en las elecciones del 44 para concejales de Caracas, el PDB sacó 22 concejales y Acción Democrática sacó uno en La Pastora. Que se llamaba Rómulo Betancourt. Le ganó por 10 votos a Rodolfo Quintero del Partido Comunista. Esa es la historia de Venezuela. Jovito Villalba era la figura más importante de la generación del 28, imponente. Le había ganado a Medina, inclusive en una elección indirecta, pero le había ganado a Medina, que simpatizaba con él, e inclusive le dijo que no se presentara en la elección porque lo iban a barrer, y él ganó la elección de senador por Nueva Esparta contra el candidato de Medina, que era un primo de Jovito. Y Jovito dictó cátedra pues en el Congreso sobre todos los conceptos fundamentales, constitucionales, porque era una mente brillante, absoluta en materia de derecho constitucional, sobre la no reelección presidencial, sobre los elementos fundamentales que debía tener la última constitución de Venezuela, que debía aparecer ahí en los años 40, producto del proceso democrático que tenía totalmente abierto Isaías Medina, y que se truncó, lamentablemente, por el golpe sedicioso de Rómulo Betancourt y los militares, estos Pérez Jiménez, los Llovera Páez, etcétera, etcétera, ¿no? Y Jovito se lo dijo a Rómulo, porque ellos eran como hermanos. Le dijo, mira,
aquí pusiste la torta, ¿verdad? Esto, olvídate, vas a retrasar por lo menos 10 años la elección directa del presidente de la República con esta torta que tú has puesto de este golpe, porque Rómulo invitó a Jovito a formar parte de la Junta. Y le dijo, vas a retardar por lo menos 10 años, mínimo, la elección directa del presidente de la República. Así mismo fue. Cuando terminó la Junta y convocaron a la elección del presidente, y ganó Gallego, por supuesto, como siempre, el candidato del partido de gobierno, ganó Gallegos la elección y tal, fueron a la constituyente, esa ADECA, etcétera, 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 y eligen a Gallegos en la primera elección, entre comillas, de presidente de Venezuela, y a los 8, Gallegos no dura ni 8 meses en el poder, lo tumba Pérez Jiménez, Llovera Páez. Carlos Delgado era un secundón de estos, de los bichos, que eran los que realmente mandaban, ¿verdad? Porque Delgado era un hombre más letrado, pero no era efectivamente el militar, ¿verdad? Que era Pérez Jiménez, Llovera Páez, etc., y todos estos bichos que después se instauraron una dictadura de 10 años, que afortunadamente fue una dictadura desarrollista, no como la de estos animales que hemos tenido en los últimos 20 y pico de años. Entonces, lo que les quiero contar es historia patria. Todo eso que describe Ullard es más o menos así, no es exactamente así, porque el primer gobierno el gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de Raúl Leoni, el primer gobierno de Rafael Caldera, fueron gobiernos progresistas. Venezuela fue, desde la época de Gómez hasta todos esos años, el país de más alto crecimiento en el mundo, por encima de Japón. Después viene ese extraordinario primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que lo llamaron la Venezuela Saudita. Ojalá hubiera sido la Venezuela Saudita, porque tendríamos un país totalmente desarrollado, con esa política que ejecutó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, extraordinarias. No solo la nacionalización del petróleo, fue todo lo que hizo, las inversiones en todos los embalses de agua de Venezuela, los acueductos para todo el país, el 70% de la represa del Guri, que era el más grande proyecto hidroeléctrico del planeta, todas las troncales de transmisión, plantacentros, todo lo que tiene de electricidad en Venezuela se construyó prácticamente todo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El agua de la que toma Venezuela se construyó en ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El plan de becas Mariscal de Ayacucho, extraordinario, una proeza. La semana pasada escuché que los Emiratos estaban montando un programa como el Mariscal de Ayacucho, que 50 años atrás lo montó Carlos Andrés Pérez, en el año 1974. ¿De qué estamos hablando? Y de que Carlos Andrés endeudó al país, eso es absolutamente falso. Yo lo demostré en mis trabajos del año 84, de los mitos y realidades del endeudamiento externo de Venezuela y del verdadero origen del endeudamiento externo de Venezuela, que fue simplemente para financiar fuga de capitales de las familias más ricas de Venezuela, ¿verdad? Taimándose los recursos de reservas internacionales del Banco Central, de PDVSA, del Fondo de Inversiones de Venezuela 430. ¿De qué coño estamos hablando? Es que Venezuela no tiene la más mínima conciencia de nada, absolutamente de nada, ¿verdad? Carlos Andrés Pérez, dadas las circunstancias, se lanza a la presidencia por segunda vez. Eso ya lo había advertido Jovito Villalba desde los años 40. La reelección presidencial es la institucionalización del caudillismo en América Latina, es mala en todos los países. Ya lo hemos visto en los Estados Unidos, en todos los países del mundo. Pero él decía que en América Latina era el cáncer, ¿verdad? Que no permitía el nacimiento de la democracia, ¿verdad?
Eso fue una prédica de Jovito de los años 40 y se lo planteó claramente a Betancuria y a Rafael Caldera para la Constitución de 1961. No le hicieron caso y montaron ese bodrio de elección después de 2 periodos, ¿verdad? Que era para ellos mantenerse como jefe de los partidos, de Acción Democrática y de COPEI, y no permitir la renovación del liderazgo democrático, ¿verdad? Entonces, bueno, pasan 2 gobiernos terribles que terminan derrumbando en más del 30% el ingreso per cápita de Venezuela, ¿verdad? El gobierno de Luis Herrera con ese bodrio de diagnóstico que recibió un país hipotecado cuando recibió un país acreedor neto con la banca internacional, no tenía ni la más remota idea. Yo propondría a la nueva Constitución de Venezuela que los candidatos a la presidencia y los candidatos a cargos públicos importantes por lo menos tuvieran un curso de contabilidad aprobado en la Academia Espada, ¿verdad? De la Avenida Baral y de la Avenida Urdaneta, donde se forman las secretarias ejecutivas de Venezuela, ¿verdad? Porque es inconcebible que Luis Herrera, encargándose de la presidencia, recibiendo un país acreedor neto con la banca, porque los activos en dólares del sector público venezolano superaban a los pasivos que tenían las empresas de Guayana, ¿verdad? Haya dicho que recibe un país hipotecado. Una simple locura, estupidez, ¿verdad? Creo que fue el ingeniero Bolinaga, que obviamente no conocía las cosas elementales de la contabilidad, ¿verdad? Y entonces sumó los pasivos, pero se le olvidó sumar los activos que tenía el Estado venezolano que lo hacían acreedor neto con la banca internacional. Carlos Andrés Pérez no solo hizo un gran gobierno de desarrollo en su primer gobierno, sino que le dejó al país un país acreedor con la banca internacional. Entonces, bueno, estamos ante ese cuadro. Luis Herrera comete el retroceso de esa política brutal, le entrega, porque acumuló después en la más grande bonanza petrolera de toda la historia de Venezuela, ¿verdad? Que ocurrió en los años 79, 80, 81, los precios del petróleo llegaron casi a $40 el barril, que a términos de hoy serían $200 el barril en términos reales. Luis Herrera acumula eso, destruye la economía del país con políticas contractivas, liquida el programa de Guayana, liquida los distintos programas, liquida el programa de expansión petrolera. Calderón Berti se convierte en el primer presidente político de PDVSA, ¿verdad? Y firma los acuerdos con los árabes para recortar la producción petrolera. De eso a él le quedaron grandes amistades con el Jeque Yamani, ¿verdad? Y con todos los ministros del Medio Oriente, de los países árabes, que después sí, ellos aumentaron la producción petrolera y Venezuela se quedó en la ruina, recortando la producción. Eso todo ocurrió en el gobierno de Luis Herrera y en el de Lucinchi, después del Viernes Negro, que ocurre cuando en el gobierno de Luis Herrera se le entregan a 430 las grandes, inmensas reservas internacionales de Venezuela, más de 30 y pico de billones de dólares que estaban en las reservas del Banco Central, en las reservas del Fondo de Inversiones de Venezuela, en las inmensas reservas de PDVSA. Esos son, estamos hablando entre 150 y 200 billones de dólares hoy, se le regalan al sector privado, a las familias más ricas de Venezuela, al Grupo Polar, ¿verdad? Al grupo Cisnero, a todos los ricachones de Venezuela, ¿verdad? Que fueron los que realmente agarraron la gran tajada de esa barbaridad que fue la fuga de capitales de 1980 al Viernes Negro, ¿verdad? El 18 de febrero de 1983, y que destruyeron efectivamente a Venezuela e hicieron la gran transferencia de riqueza
del Estado venezolano, es decir, el que representa al pueblo venezolano, a las familias más ricas de Venezuela. Eso continúa en el gobierno de Lucinchi miserablemente en el año 84-85, todavía con precios muy altos del petróleo. Cuando se derrumban los precios del petróleo en el año 86, es que Lucinchi, con la botija llena, que eran 17 billones de dólares en el Banco Central, digamos 50 billones de dólares al día de hoy. Hay que ver lo que harían estos bandidos chavistas con esos reales, se los robarían todo, ¿verdad? Decide reiniciar la reactivación de la economía venezolana en un discursito que da en enero, donde dice que tengo la botija llena y con esa botija voy a... Esa botija lo que hizo fue pagarle la deuda a los bancos, intereses y capital, una deuda que ya era deuda neta porque se le habían entregado los activos con los que las cuales la República de Venezuela cobraba intereses, ya se le habían regalado al sector privado de Venezuela. No solamente se le regalaron esos recursos, sino que se le reconoció la deuda que tenían sus empresas. Ellos habían sacado a título personal, en fuga de capitales, todos los recursos al exterior, y encima le reconocieron la deuda a 430 en ese prostíbulo de corrupción administrativa que se llamó RECADI, establecido a partir del Viernes Negro de 1983. ¿Verdad? Eso continuó durante todo el gobierno de Lucinchi en medio de la más inmensa corrupción administrativa. Lucinchi nombra inclusive gobernadores, a los secretarios generales del partido en los distintos estados. Eso no lo había hecho nunca la democracia venezolana. Y entonces Carlos Andrés Pérez, no le queda otra sino presentarse nuevamente, en contradicción con lo que él pensaba, porque Carlos Andrés era un tipo íntegro desde el punto de vista de la visión política, era un personaje especial, pero no le quedó otra sino presentarse como candidato por segunda vez. Y gana las elecciones, y entonces nos enfrentamos a la peor crisis de balanza de pago de toda la historia de Venezuela. Después de que Lucinchi paga 4.500 millones de dólares todos los años en el servicio de la deuda. Yo tengo absoluta referencia de que en la Comisión de Finanzas del Congreso se aprobaban los pagos del capital de la deuda, no digamos de los intereses, sino del capital de la deuda, porque miembros de la Comisión de Finanzas, de los cuales yo conozco el nombre y apellido, recibían comisiones de la banca para que se aprobaran las leyes de crédito que permitieran ese servicio de los capitales. El único país de América Latina que servía el capital de la deuda, 4.500 todos los años, ¿verdad? Y nosotros nos confrontamos con la peor crisis de balanza de pago, balanza de pago de Venezuela, ¿verdad? La enfrentamos con decisión. Ya lo teníamos claro Carlos Andrés Pérez y yo. En el año 1988 yo monté todos los programas con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Internacional, el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Teníamos que enfrentar esa crisis, y en febrero yo me enfrenté a los banqueros en la sede del Chase en Wall Street y les dije: mire, ustedes no cobran un centavo de deuda más de la República de Venezuela hasta que no la renegociemos con un descuento extraordinario. Un descuento extraordinario. Al lado de Pedro Tinoco, ¿verdad?, que había sido abogado del Chase, en la sede del Chase en Wall Street, y no cobraron ni medio. Ahí hicimos la gran renegociación con una reducción del servicio del 70%, le abrimos el espacio fiscal a Venezuela, le presentamos todas las leyes de reforma tributaria, de reforma del sector financiero, de creación del Fondo de Estabilización. Empezamos el proceso de privatización de manera absolutamente impecable. El gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela es el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Allí no se aprobó absolutamente nada que no fuera impecable, incluyendo la presentación de la rectificación de la partida secreta que presentó la ministra Glede Blanco en febrero del año 1989 por 17 millones de dólares. De los cuales se destinaron solamente $600,000, $600,000 a la protección de la presidenta electa
de Nicaragua, Violeta Chamorro, elecciones que se habían logrado gracias a la gestión imponente, extraordinaria de Carlos Andrés Pérez, que fue el que posibilitó que se hicieran elecciones libres por primera vez en Nicaragua. Nicaragua está hoy en día hundida. Yo recuerdo cuando anunciamos la renegociación de la deuda de Venezuela en febrero, cuando se hizo efectiva la renegociación de la deuda en febrero de 1990. Después se completó en unos meses más tarde, porque había que afinar los aspectos legales, pero cuando teníamos listo ya la renegociación de la deuda con un 70% o más de reducción en su servicio, y teníamos totalmente aprobado todo el financiamiento de Venezuela para que Venezuela se convirtiera en una potencia mundial, ¿verdad? Carlos Andrés Pérez convoca una cadena nacional en febrero de 1990. Una cadena nacional, sin avisarme a mí, y convoca a todo el gabinete para que haga presencia en esa cadena nacional. Y simplemente dice, mire, yo vengo a anunciarles aquí, sin avisarme nada a mí, pero él me conocía perfectamente y cómo yo manejaba la cosa. Y Carlos Andrés inicia la cadena nacional y dice, mira, yo le quiero decir al país que hemos logrado la más grande renegociación de la deuda de la historia de Venezuela, ¿verdad? La hemos conseguido hoy o ayer, ¿verdad? Ministro Rodríguez, con todo el gabinete en pleno, ministro Rodríguez, sin avisarme nada a mí, explíquele al país en qué consiste la renegociación de la deuda externa de Venezuela, que usted y el equipo que hemos designado para ello ha conseguido para la República de Venezuela. Para la República de Venezuela. Yo le dije, yo me paré y le expliqué al país todo lo que habíamos hecho. El menú de opciones, los bonos Brady con reducción de intereses, los bonos Brady con reducción de capital, unos bonos especiales que se inventaron para Venezuela, con reducción total de intereses, la recompra de la deuda, todo lo que significaba esa gran reestructuración, la mejor de toda la historia de América Latina, hasta el día de hoy. Se le explico al país, regreso a mi oficina en Cordiplan, ¿verdad? Y me consigo que la primera llamada es de Arturo Uslar Pietri. La primera llamada que yo conseguí ahí, dentro de 100 llamadas que me hicieron después de esa exposición ante el país, la primera llamada que me consigo es de Arturo Uslar Pietri. Le dije a Yolanda, mi secretaria, llame, responde esa llamada ya. Y Uslar toma el teléfono y habla conmigo y me dice, mire, ministro, yo lo llamé para decirle que lo felicito por lo que usted ha hecho por Venezuela. Esto es realmente extraordinario, ¿verdad? Y déjeme decirle otra cosa, lo que usted está ejecutando como programa económico es lo que yo he venido planteándole a Venezuela toda mi vida. Desde que era un joven, y llegué a ser ministro también, muy joven, de la República de Venezuela, con el general Medina, ¿verdad? Creo que con López también. Pero yo quiero felicitarlo y felicitar al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez porque ustedes están ejecutando lo que yo he venido predicando toda mi vida. Y quiero invitarlo a mi casa para que tengamos una larga conversación sobre el futuro de Venezuela. Yo le dije, doctor Uslar, póngame usted el día y la hora. Me la puso 2 días después,
y allí conversamos. Llegué a la casa, una casa que estaba subiendo la Cota 1000, ahí en la Florida, llena de libros, una casa vieja, ¿verdad? Ular venía de una familia que no era ninguna familia de hermanitas de la caridad. Era nieto de Juan Pietri, que fue ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Interiores de Gómez. Seguramente se robaron todos los reales en esa algarabía loca de Juan Vicente Gómez de repartirle a su ministro las concesiones petroleras, toda esa mierda que ocurrió paradójicamente en medio del tipo que construyó Venezuela, porque realmente Bolívar lo que hizo fue destruirla con la guerra de independencia, que fue una guerra civil. Pero bueno, en eso no me voy a entretener, ¿verdad? Por eso Betancur lo salió a perseguir infamemente, porque obviamente Urlar era un hombre honesto, Arturo Urlar, pero su abuelo, quién sabe lo que hizo y lo que no pudo hacer como ministro de Juan Vicente Gómez. No joda. Bueno, a todas estas, voy a la casa de Urlar, hablamos media hora sobre la cuestión económica, porque Urlar entendía el tema económico. Yo le dije, no, aquí vamos a una expansión de la producción petrolera. Además, el presidente de PDVSA es un familiar suyo, que es el tipo más espectacular que ha tenido PDVSA después del general Raval, que es Andrés Sosa Pietri, ¿verdad? Andrés Sosa está comprometido totalmente, y usted lo sabe, con la expansión de la producción petrolera de Venezuela, que es la base de la siembra del petróleo. Y la diversificación está garantizada por el programa económico, usted lo entiende. No vamos a permitir una sobrevaluación de la moneda, vamos a invertir en los sectores fundamentales de la economía, en salud, en educación, todo eso está garantizado. Es más, le tenemos ya montado un gran programa a uno de sus discípulos esenciales, José Antonio Abreu, el que es el ministro de Cultura de Carlos Andrés Pérez. De eso no se preocupe, y yo le garantizo, porque yo, Miguel Rodríguez, soy la persona más honesta. No hay otro que se compare conmigo en materia de honestidad administrativa en Venezuela. Y Carlos Andrés está totalmente comprometido en esa... Bueno, eso duró media hora. Porque después, Urlar simplemente lo que me cayó fue a batazo limpio con el golpe del 18 de octubre de 1945. Y cómo él hubiera sido presidente de Venezuela, y cómo Rómulo Betancur acabó con la verdadera democracia en Venezuela, que era el general Medina, con lo cual yo estaba de acuerdo con él, porque yo tenía toda la documentación, además del protagonista más importante de toda la política venezolana en esa época, que era Jovito Villalba. Y entonces, pero yo dije, bueno, Urlar entiende que estamos haciendo un planteamiento extraordinario al país, que hemos hecho logros muy importantes, pero lo que tiene adentro, ¿verdad?, es un deseo de venganza, de reparación, porque yo creo que en su ancianidad, igual que Caldera, aspiraba a la presidencia de Venezuela. Y por eso se metieron después en aquella locura, después que el país había alcanzado resultados extraordinarios, que ya Urlar los visoraba. Estoy hablando de febrero de 1990. A fines de 1991, Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo, estaba embalado hacia el desarrollo. Carlos Andrés Pérez fue la estrella de Davos el 2 de febrero de 1992. Y al día siguiente, cuando regresó a Venezuela, lo esperaba el golpe de la traición militar por todo, Venezuela no era una democracia real, Venezuela era, para hablar en términos hegelianos,
era un país de geografía, no estaba ni siquiera en la prehistoria de la democracia, lamentablemente, porque si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el ejército de la República de Venezuela, con Chávez y toda esta cuerda de bandidos, degenerados, asesinos, ¿verdad?, de la peor especie, que terminaron haciéndose del poder en Venezuela para destruir a la República, que ya había destruido el gobierno de Rafael Caldera, y lamentablemente hay que decirlo, de dos personas a quien les tengo una gran estima, un hombre totalmente honesto, que fue el presidente Luis Herrera, pero totalmente equivocado, no tenía ni la más remota idea de lo que era gobernar un país, y de Jaime Lucinchi, un buen hombre, pero tampoco sin la más mínima capacidad para gobernar a Venezuela, ¿verdad? Y Caldera, que había hecho un buen gobierno en su primera, en la primera oportunidad, por la división de Acción Democrática, porque Caldera tampoco, igual que Rómulo, nunca hubiera sido presidente de Venezuela sin que Acción Democrática se dividiera entre dos. Ganó por menos de 30.000 votos. Ridículo. Leopoldo Sucre me dijo, no, esa elección la ganó Gonzalo por más de 100.000 votos. Yo tenía todas las planillas en la mano, pero Gonzalo dio la declaración de que un partido de gobierno no podía ganar por 30.000 votos, un partido de oposición sí. Y entonces le entregaron la presidencia a Caldera, hizo un buen gobierno, nombró a un extraordinario venezolano ministro de Hacienda, que se llamaba Pedro Tinoco, con quien tuve el honor y el placer, ¿verdad?, de trabajar en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque Tinoco era un fuera de serie, lamentablemente con muchos enemigos en el sector privado de la economía venezolana, y por eso recibimos tremendos ataques que algún día documentaré. Pero Tinoco era un tipo excepcional, ¿verdad? Fue el ministro de Hacienda de Caldera, por eso Caldera hizo sin tener la más remota idea de nada de lo que fuera economía, hizo un buen gobierno. Inclusive Pedro Tinoco planteó la famosa reforma tributaria, la reforma Tinoco, tal que lamentablemente no le aprobó el Congreso. Nos hubiera ahorrado ese tráfago en 1989, porque tampoco nos aprobaron la reforma tributaria. Bueno, lo que les quiero decir es que lo de Venezuela es una absoluta tragedia. O sea, todas esas luchas fratricidas de venezolanos que habían podido entenderse, ¿verdad?, llega lamentablemente a 1992-93, cuando el país tenía proyecciones de crecimiento de más del 12% en 92 y 93, a embalarse hacia el desarrollo del mundo, a esa catástrofe que fue la defenestración de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Ese gobierno horrendo de Rafael Caldera de 1994 a 1998, que se lleva de la mano a Chávez y a toda esta cuerda de bandidos al poder, que tienen sometida a Venezuela a la desgracia que estamos viviendo hasta el día de hoy. Lo que les he contado es la historia real de Venezuela. Me falta mucho, pero yo todo eso lo voy a escribir con nombre y apellido, que es como se deben hacer las cosas. Lamentable, un país que debe ser el gran país desarrollado de América Latina, $1 trillón por lo menos ahorrado en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, el Fondo Soberano que tiene Noruega, ¿verdad? Venezuela, el país más solvente, con un gran desarrollo, con el más alto ingreso per cápita de América Latina de lejos y uno de los más altos del mundo, en esta situación de absoluta miseria, por la miseria humana que caracteriza, lamentablemente hay que decirlo, a la sociedad venezolana, especialmente a esa vaina que llaman las élites. Los amos del valle,
los bichos que se montaron en el clientelismo político durante tantos años, ¿verdad? Que incluye al sector militar y que no permitieron que un país que estaba embalado al desarrollo ya en 1991 y 92 se disparara y se convirtiera en la gran potencia económica de América Latina.